Hola, en este vídeo vamos a aprender a realizar cortes, secciones y roturas correctamente, según nos indica la norma UNE. Nos enmarcamos en la representación de piezas normalizada, en la que, como hemos visto en otros vídeos, uno de los criterios fundamentales suele ser la economía de medios, es decir, utilizar los dibujos necesarios, ni más ni menos, e intentar representar dichas piezas con el mínimo número de vistas. Tanto en los cortes como en las secciones, lo que hacemos es eliminar imaginariamente una parte de la pieza, con el fin de representar mejor ciertas partes de ella. De esta forma, a veces, gracias a un corte o una sección, no solo definimos mejor la forma de la pieza, sino que también nos ahorramos una vista. Un corte de una pieza es, como su propio nombre indica, una vista de dicha pieza en la que cortamos una parte de ella, por uno o varios planos, y extraemos dicha parte. Al hacer esta operación, vemos como visibles partes de la pieza que quedaban interiores. Retiramos la parte de la pieza que queda delante del plano de corte y proyectamos ortogonalmente el resto de pieza sobre dicho plano. En un corte vemos la parte seccionada y la parte proyectada, que queda atrás. Si no realizásemos el corte de la pieza que veis en la pantalla, lo que veríamos en el alzado que lo sustituye es, aparte de las líneas visibles que forman la parte exterior de la pieza, las líneas discontinuas que corresponden a las perforaciones interiores que tiene la pieza y que quedan ocultas. Esta es la finalidad de los cortes, hacer visibles estos huecos. De esta manera logramos mayor claridad en el dibujo. Bien, vamos a ver unas normas básicas sobre los cortes. Es importante tener en cuenta que el corte afecta solo a la vista en la que se representa. Sería incorrecto cortar también la planta, por ejemplo, o cualquier otra vista, como podéis ver en el ejemplo. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando representamos un corte, solo representamos las aristas visibles en dicho corte. No debemos nunca representar aristas ocultas como las de la imagen superior. A diferencia de un corte, en el que vemos, además de la superficie seccionada, la parte proyectada de la porción de pieza que queda, en una sección, en cambio, únicamente vemos la parte seccionada, tal y como podéis ver en la imagen. No vemos nada proyectado. Respecto al rayado, debe hacerse a una distancia aproximada de 2 milímetros. Y lo que es más importante, siempre con un ángulo de 45 grados, en uno u otro sentido. Es muy importante que el rayado sea uniforme, es decir, líneas a una distancia similar, para lograr con ello una sensación homogénea. Otra cosa importante respecto al rayado es que las partes de una misma pieza que estén separadas deben estar rayadas en la misma dirección y con la misma separación. Si las piezas a rayar son muy estrechas, como en estos perfiles metálicos de la imagen, en lugar de rayar la superficie seccionada se realizará un sombreado uniforme, tal como se aprecia en la imagen. Cuando estos perfiles metálicos estrechos estén varios juntos, como se puede apreciar en la imagen, para diferenciarlos dejamos una línea fina blanca entre ellos, tal y como se puede apreciar en la imagen, de no más de 0,7 milímetros. Por otro lado, si la pieza a rayar es grande y eminentemente maciza, lo que haremos será hacer un rayado en los bordes de dicha parte seccionada, dejando en blanco el interior, tal y como podéis ver en el ejemplo. Cuando el corte implica varias piezas seccionadas contiguas, para diferenciar dichas piezas rayaremos cada una alternando ángulos de 45 grados en una y otra dirección y con separaciones diferentes, tal y como se aprecia en el corte de la imagen. Bien, vamos con los tipos de cortes. En primer lugar, vamos a estudiar el corte total por un solo plano. Como su propio nombre indica, en estos cortes lo que hacemos es cortar toda la pieza por el mismo plano. Distinguimos aquí dos casos. Aquellos, como el de la imagen, en el que cortamos por un eje de simetría y resulta claro por dónde lo hemos hecho. En estos casos, no es necesario indicar en la planta por dónde hemos cortado.
El otro caso de corte total por un solo plano es aquel en el que no resulta tan evidente por dónde hemos cortado. En estos casos sí que resulta necesario indicar, como en el ejemplo, por dónde estamos cortando. Vamos a indicar dicho plano de corte en planta con una línea fina discontinua de punto trazo, como la de los ejes de simetría, y en los extremos de dicha línea, por fuera ya de la pieza, se continúa un poco más en línea continua gruesa, y se indica la dirección de corte con dos flechas, una a cada lado. Junto a estas flechas se indica la letra de la sección, en mayúscula, la misma letra a los dos lados. En el corte se indican las letras separadas por un guión, en este caso AA. Siguiendo con este tipo de cortes, a veces, como es el caso de la imagen, no tenemos espacio suficiente para dibujar el corte alineado con la planta. Lo dibujaremos en otro lugar, tal y como veis en la pantalla. Razón de más para indicar el corte tanto en planta como en el propio corte. Aquí tenemos otro caso de cortes totales por un solo plano. En este caso queremos dar varios cortes, en concreto 3. Como no caben, los colocaremos en sus correspondientes posiciones, alineados con la planta. Una variante de los casos anteriores es el corte total auxiliar, en el que, a diferencia de los anteriores, el corte se realiza en una dirección diferente a los planos de proyección, como en el ejemplo de la imagen. El siguiente tipo de corte que vamos a ver es el corte total con giro, en el que cortamos toda la pieza enlazando varios planos con direcciones diferentes, que pueden ser de 90 grados, tal y como veis en el ejemplo. Estos cortes son indicados cuando las partes significativas de la pieza se pueden enlazar en planta con una línea quebrada de 2 o más tramos, que equivalen a 2 o más planos de corte. En planta indicaremos el corte como en los casos anteriores, regruesando además las esquinas en las que se producen los cambios de plano de corte, tal y como podéis ver en la imagen. Para dibujar la vista correspondiente al corte, imaginamos que uno de los planos gira para alinearse con el otro, quedando a continuación. Como podéis ver en el ejemplo, veis que la parte derecha del corte no corresponde con la planta, ya que esa parte representa el plano de corte vertical que se ha batido con la horizontal. Aquí vemos otro caso de corte total con giro. En este caso podéis ver cómo el corte que nos interesa es con un giro distinto a 90 grados. Como veis, en este caso, al desplegar un plano de corte para alinearlo con el otro, la vista del corte sobresale bastante de la planta. Esto es perfectamente posible, ya que su medida sale de la línea de corte desplegada en planta. Vamos a seguir con cortes totales con giro, con varios casos de piezas de revolución, que tienen elementos uniformemente repartidos tales como perforaciones, como podéis ver en el ejemplo. En estos casos, cuando realicemos un corte, lo realizaremos cortando por las perforaciones, aunque requiera de un corte con giro para ello, por no estar estos elementos alineados, como es el caso del ejemplo. En estos casos, no se debe indicar el corte en planta, ya que se sobreentiende. En este otro caso, la pieza de revolución, en lugar de perforaciones, tiene nervios rigidizadores, repartidos también uniformemente, pero sin estar alineados. En estos casos, al igual que el anterior, realizaremos un corte con giro, situándonos siempre paralelos a estos nervios. De esta forma, podremos apreciarlos en su verdadera magnitud y forma. Podéis ver que dibujamos estos nervios sin rayar. Esto lo hacemos porque existe un convenio por el que cuando cortamos este tipo de nervios, de radios, de brazos, etc., no los debemos rayar. Y además se separan con línea de la zona rayada. Continuando con estos casos, vemos una pieza de revolución que alterna perforaciones y elementos rigidizadores. En estos casos realizaremos un corte con giro que realmente es ficticio, ya que vamos a mostrar tanto las perforaciones como los nervios paralelos al plano de corte. De esta manera logramos definir mejor la geometría de las partes de la pieza y en planta se pueden ubicar perfectamente dichas partes. Continuamos con el criterio anterior de no rayar los nervios.
Bien, vamos a continuar con otro ejemplo de este tipo de cortes totales con giro. En este caso, con un volante que, como veis, tiene 3 brazos o radios que conectan la parte interior con la exterior. Al igual que en los ejemplos anteriores, cuando cortemos la pieza, situamos el plano de corte siempre paralelo a estos radios o brazos, teniendo en cuenta que, como pasaba antes, estos brazos por convenio no los rayamos, tal y como podéis ver en el corte de perfil. Seguimos con los cortes totales. En este caso vamos a ver el corte total por planos paralelos. Este tipo de cortes es pertinente en piezas que tienen planos de simetría paralelos a diferentes profundidades. Para lograr describir las partes de la pieza correctamente y en una sola vista, realizamos este tipo de corte mediante planos paralelos, como veis en la isométrica cortada. Lo que vemos en el corte es como si hubiésemos cortado por un mismo plano. Los planos paralelos se desplazan, como veis en el isométrico, hasta quedar en el mismo plano. Es muy importante tener claro que las aristas que se generan en los cambios de plano no se representan. En este ejemplo veis el corte incorrectamente dibujado con estas aristas. Siguiendo con este tipo de cortes por planos paralelos, en la pantalla vemos una placa con perforaciones en diferentes planos de profundidad. En este caso, al estar algunas de las perforaciones demasiado próximas, no podemos dibujar un corte que las describa a todas completas. En estos casos, lo que podemos hacer es realizar el cambio de plano a mitad de una perforación, ya que al ser simétrica, al contar una mitad, estamos describiendo la perforación de manera suficiente. Aquí podéis ver cómo se dibujaría el corte. Cogemos la pieza anterior y le sumamos 2 perforaciones, iguales y simétricas a otras que ya teníamos. Esto lo hacemos para contaros una cosa más de este tipo de cortes. Si en la pieza, como podéis ver, aparecen otras perforaciones iguales, que pueden ser o no simétricas, no es necesario cortarlas todas. Bastaría con cortar una de cada tipo. O sea que para esta nueva pieza valdría perfectamente el mismo corte anterior, sin ser necesario otro corte para describirla. Vamos a continuar con otro tipo de corte. En este caso se denomina corte total por planos sucesivos. Es una combinación del de planos paralelos y el corte con giro. En este caso, el corte comienza y termina con 2 planos paralelos y se unen por un plano que es oblicuo a ellos. Esta parte oblicua suele coincidir con una parte de la pieza en la que se desarrolla longitudinalmente, extruida y sin mucho detalle. En estos casos proyectamos siempre en la dirección de los planos paralelos, a diferencia de los cortes con giro, en los que siempre proyectábamos en perpendicular a cada plano de corte. De esta manera, la vista en corte de la pieza coincidirá con la de la planta, tal y como podéis apreciar en el ejemplo. Con este corte terminamos los cortes totales. A continuación, vamos con otro tipo de corte. Vamos con un corte muy importante y utilizado. Se trata del corte de cuadrante o semicorte. Este tipo de corte es muy típico en piezas de revolución o piezas que tienen doble simetría respecto a 2 ejes perpendiculares, como puede ser la del ejemplo que veis en pantalla. En ellos cortamos y retiramos un cuarto de la pieza, de modo que la vista a un lado del eje de simetría es un corte y al otro lado es como un alzado, con alguna diferencia que ahora veremos. En estos cortes es muy importante que tengamos claras algunas cosas. La primera cosa que debemos tener muy en cuenta es que nunca se retira la porción de pieza en la planta. La planta se queda intacta, incluso sin indicar el corte, ya que se considera obvio. Otra norma muy importante es que en la parte proyectada, la que es como un alzado, no se dibujan las líneas ocultas, únicamente las visibles. Esto se debe a que la información de líneas ocultas ya está contada en la parte del corte. Otro error muy común e importante es que la arista que genera el corte en el eje de simetría no se representa. Nos referimos a la arista que separa la parte cortada de la proyectada. En lugar de representarla, dibujaremos el eje de simetría correspondiente. Bien, seguimos con los semicortes.
con esta pieza de revolución en la que aparecen alternadas perforaciones y rigidizadores. Se trata de una pieza también muy propicia para hacerle un semicorte, y en él seguimos con los criterios para la parte cortada, es decir, vamos a mostrar tanto las perforaciones como los nervios paralelos al plano de corte. Recordamos que por convenio esos nervios nunca se representan rayados. Vamos con otro tipo de corte. Vamos a hablar del corte parcial, también llamado mordedura. Este corte se realiza cuando queremos conocer un detalle interno de la pieza, pero no merece la pena hacer un corte total, ya que no revela más información. Por ejemplo, en la pieza de la imagen queremos visualizar la perforación interna de la derecha. En este tipo de corte, lo que hacemos es cortar solo la zona que nos interesa. El límite del corte lo representamos con una línea fina ondulada hecha a mano alzada que limita el área rayada. Una norma de este tipo de cortes es evitar que el límite del corte sea una arista de la pieza, como podéis ver en el ejemplo incorrecto de la parte inferior. La vista superior sería la correcta. Otro aspecto a evitar es que, si en la vista hemos realizado una mordedura, ya no debemos representar las líneas ocultas, a trazos. Si existe algún otro detalle oculto, podemos realizar una segunda mordedura en la misma vista con los mismos criterios que en la primera. Dejamos los cortes y nos centramos ahora en las secciones. Vamos a recordar lo que es una sección. Una sección es una superficie intersección entre la pieza y el plano de corte, es decir, sin representar lo que vemos al otro lado del plano proyectado, solo la intersección. Es un contorno que representamos rayado a 45 grados, al igual que en los cortes. Es la parte rayada de los cortes, ya que en estos últimos también se representa proyectado lo que está a un lado del plano de corte, más allá del plano de corte. Normalmente realizamos secciones a piezas que son completamente macizas, para apreciar mejor su forma externa. Vamos a hablar de los tipos de secciones. Y vamos a comenzar con la sección abatida sin desplazamiento. En la sección abatida sin desplazamiento, lo que hacemos es, sobre la vista, alzado o planta, representamos la sección en línea fina y con el correspondiente rayado, en la misma posición por donde se ha seccionado, girado 90 grados. No hay que indicar nada, aparte del eje de punto trazo por donde se ha realizado la sección. De esta manera podemos, en una vista, indicar la forma transversal maciza de la misma, como en estos perfiles metálicos del ejemplo en pantalla. En el caso, como en el perfil de la imagen, en el que las caras superior e inferior no son paralelas, hemos de prestar atención a que al realizar una sección sin desplazamiento, esta debe sobresalir del alzado, ya que en la dirección transversal estas dos caras sí que van a ser paralelas. Un error muy común sería dibujar la sección alineando aristas superior e inferior con las inclinadas del alzado. Cuidado con esto. Seguimos con este tipo de secciones abatidas sin desplazamiento, con otro ejemplo que usamos como advertencia de otro error común. El error sería que la sección interrumpa las líneas del alzado, como veis en el ejemplo incorrecto. No debemos interrumpir nunca estas líneas. Abajo podéis ver cómo sería correctamente. Seguimos con este tipo de secciones, sin desplazamiento. Vemos esta pieza una especie de tubo con un soporte y un nervio rigidizador. Si queremos únicamente dar más información sobre el espesor y la forma de este rigidizador, podemos seccionar parcialmente esta parte tal y como podéis ver en el ejemplo. Simplemente interrumpimos sin más la sección, sin cerrarla con una línea, tal y como podéis apreciar en el ejemplo. Vamos con otro tipo de secciones. Vamos a hablar de la sección abatida desplazada. En ella, la sección no se superpone a la pieza, sino que se dibuja separada. Este tipo de secciones, en todos los casos, se dibujan a línea gruesa, a diferencia de la no desplazada que la dibujábamos con línea fina. En el primer ejemplo de este tipo de secciones, como veis, dibujamos el eje de corte y este eje se convierte en el eje también de la sección, que desplazamos en esa dirección hasta separarla del alzado.
En este caso no tenemos que indicar nada, ya que es bastante obvio dónde hemos realizado dicha sección. Otra posibilidad, en este tipo de secciones, es colocar la sección aparte, sin alinearla con la pieza. En estos casos, como el del ejemplo en pantalla, sí se hace necesario indicar en la vista el plano de sección con un eje, flanqueado con unos tramos gruesos, con flechas y la letra correspondiente a dicha sección. En la sección indicaremos también las letras separadas de guión, tal y como podéis ver en el ejemplo, la sección AA. Seguimos con otro ejemplo para continuar hablando de las secciones abatidas con desplazamiento. En la figura podéis ver una pieza en la que interesa realizar secciones sucesivas paralelas, ya que varían en el desarrollo longitudinal. Las podremos disponer de las dos formas vistas anteriormente. O bien alineadas con el plano de corte, prolongando el eje que lo marca, que se convierte en el eje de la sección, y aquí no habría que indicar nada, ya que se entiende por dónde estamos cortando en cada sección. Y la otra posibilidad, que sería situar las secciones no alineadas con la vista. Un motivo puede ser, como en el ejemplo, porque directamente no caben, se superpondrían unas con otras. En este caso sí que debemos nombrar e indicar cada sección. Lo podéis apreciar bien en el ejemplo. Vamos a terminar el vídeo hablando de las roturas, también llamadas vistas interrumpidas. Este tipo de vistas son adecuadas en piezas que tienen un desarrollo longitudinal grande, que no da una información relevante de la pieza, como puede ser la del ejemplo. En estos casos, interrumpimos la pieza en estos desarrollos longitudinales y aproximamos los extremos dejándolos con cierta separación de más o menos 1 centímetro. En el ejemplo nos quedamos con 3 partes, como podéis observar. Lo hemos dibujado 2 veces para mostraros 2 formas diferentes de interrumpir estas porciones de piezas. La primera, con líneas verticales interrumpidas por ese zigzag que podéis observar, más típicos del trazado a ordenador en CAD. Y la segunda, con líneas finas, onduladas, hecha a mano. Con estas secciones reducimos mucho el tamaño del dibujo, ahorrándonos partes innecesarias. Antes de terminar, vamos a hablar de la simplificación de intersecciones en algunos casos de vistas y cortes. Se trata de la simplificación sobre todo de los encuentros de cilindros cuando tienen diferente radio o son excéntricos entre sí y producen intersecciones que van a ser curvas. En estos casos es posible simplificar estas curvas sustituyéndolas por tramos rectos, si con ello no se entorpece la buena comprensión de la pieza. Vamos a volver a una imagen que hemos utilizado para hablar de los cortes por planos sucesivos. Si nos fijamos en la pequeña perforación situada en la parte superior, podéis apreciar que hemos dibujado ese encuentro de cilindros con una horizontal. Realmente, este encuentro sería una curva más semejante a esta, pero como hemos dicho, es perfectamente posible, que no obligatorio, simplificarla. Vemos otro ejemplo de encuentro de tubos con diferente diámetro. En lugar de calcular el encuentro de los 2 tubos, que vemos en planta en curva, podemos resolver este encuentro con 2 segmentos rectos, por ejemplo a 45 grados, como es el caso de la imagen. Bueno, pues con esto damos el tema por cerrado, en el que hemos visto la norma UNE para representar cortes, secciones, roturas y algunos otros criterios como este último que nos ayudan a simplificar la correcta representación de piezas. Espero que os haya resultado útil el vídeo. Si es así, no te olvides de hacer like, de suscribirte al canal y si nos quieres apoyar, que sepas que lo puedes hacer a través de los Super Thanks de YouTube, haciéndote miembro del canal o bien a través de Patreon. En cualquier caso, muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Un saludo.